Hasta ahora hemos trabajado con funciones que simplemente ejecutan sus instrucciones sin devolver ningún tipo de resultado. Estas eran principalmente funciones de tipo void. Sin embargo, en muchos casos es necesario que una función sí retorne un valor para que éste pueda ser utilizado en otros cálculos o almacenados en variables. Este proceso es lo que nosotros vamos a conocer como la propagación del valor de retorno. En esta clase vamos a aprender cómo funcionan las funciones que sí devuelven valores, en qué se diferencian de las de tipo void y cómo podemos aprovechar este mecanismo en C++. Ahora, toda la parte teórica de cómo se estructura una función ya la hemos revisado, no lo vamos a volver a hacer ahora, salvo algunos recordatorios bien sencillos, pero nos vamos a centrar más en esta ocasión en la parte práctica. Así que vamos a ir directo a escribir código. Vamos a partir con algo muy sencillo, porque estamos en fase de aprendizaje. Entonces, vamos a partir escribiendo el código desde cero, definiendo primero la estructura de un típico programa de C++. En este caso necesitamos el IOStream, ¿no es cierto?, para asegurar la entrada y salida de datos. Ahí está, stream. Vamos a agregar esta línea using namespace, std, con el objetivo de simplificar un poco las expresiones para no estar agregando esto, std doble dos puntos, así queda todo más cortito. Y vamos a definir la estructura principal del código, el int main. Con esto tenemos la estructura básica de nuestro código de C++. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a crear un programa muy simple que ilustre la forma en que se propagan los valores de retorno en un programa. Vamos a hacer un programa que calcule el área de un rectángulo. Calcular el área de un rectángulo con funciones. Eso vamos a hacer, súper sencillo. Ya, entonces, ¿cómo se hace esto? Utilizando funciones. Primero vamos a crear una función que calcule un área, ¿cierto? Entonces, para definir una función, primero tenemos que definir su tipo. En este caso vamos a utilizar doble. ¿Por qué doble? Porque va a proporcionar un número real. En clases posteriores, más adelante, vamos a entrar en harto detalle sobre los tipos de variables y ese tipo de cosas. Entonces, declaramos la función como doble. Vamos a llamar calcular área. Y esta función va a tener dos parámetros de entrada. Va a tener una base y va a tener una altura. Ahí está. Los parámetros también son declarados como tipo doble, o sea, como si fuesen números reales. Vamos a utilizar el enfoque de definir directamente la función, así que vamos a definirla de inmediato. ¿Cómo podemos hacer que esta función calcule el área de un rectángulo? Súper sencillo. Podemos definir la variable área, la iniciamos en 0 y le decimos área igual a base por altura. Hay que faltar los puntos. Y luego return área. Listo. Ahí tenemos una función que calcula el área de un rectángulo si le entregamos la base y la altura, ¿no es cierto? Pero esto lo podemos simplificar un poco. De hecho, podemos prescindir de las líneas 7 y 8 y decir simplemente, de hecho, todo eso. Podemos borrar todo eso y en vez de área ponemos base por altura, ¿no? De esa manera y es más sencillo, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo único que hace esta función es recibe un valor para base, recibe un valor para altura y regresa el producto de base por altura. Listo, esta es nuestra función que calcula áreas. Entonces, ahora vamos a definir la estructura del main donde va a ejecutarse esta función. Podemos partir con un cout que nos muestre un texto, ¿no es cierto? Que nos diga ingresa la base del rectángulo. Voy a procurar no usar tildes porque no se ven bien. Ahí está. Finalizar línea. Y ahora vamos a usar un seguin y vamos a pedir base. Entonces, aquí he utilizado la variable base, pero si te fijas bien, no la he declarado. Así que tenemos que declarar esa variable. Nótese que aunque esto de acá sea exactamente lo mismo que esta acá, hay que tener en cuenta de que estas variables que están dentro de la función están definidas de manera local, o sea, no salen de aquí, si acaso. Así que yo las haya definido aquí en la función, no implica que cuando entra el main, él considere que esta función ha sido definida. ¿Sí? Esto se definió de manera local. Tenemos que definirlo de manera general dentro del main, o sea, doble base. De hecho, podemos utilizar X si queremos. No hay ningún problema. Decimos X. Es exactamente lo mismo. Ahora, aquí lo que está haciendo el programa es mostrar la frase ingresa a la base del rectángulo, un espacio, y luego te pide que tú escribas algo. Eso va a ser almacenado dentro de una variable de tipo doble. Así que de modo que si tú le metes un texto, el programa va a fallar. Tienes que meter un número entero o real. Ya. Entonces, vamos a copiar esto para avanzar más rápido. Ingresa a la base, ingresa a la altura. La altura la almacenamos dentro de una variable y. Así que tenemos que declarar también esta otra variable y. Ahí está. Y ahora vamos a hacer que muestre el área del rectángulo de base X y altura Y. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a copiar esta línea, vamos a ir aquí, va a decir lo siguiente, vamos a borrar esto. El área
sin tilde, ¿cierto? El área del rectángulo es dos puntos, espacio. Y en este punto es donde deberíamos colocar el área, pero tenemos que calcularla. Así que la vamos a iniciar, doble área, y aquí vamos a utilizar la función que hemos definido antes. Calcular área, y vamos a meter justamente X e Y, los datos que hayamos recolectado antes. Así que ahí está. Entonces ponemos área y ahí está. Falta, le podemos poner un finalizar línea. Y listo, ahí tenemos calculado el área utilizando una función. Entonces, la lógica del programa es esta. Parte en el main, ¿cierto? Bueno, el compilador parte de aquí arriba. Empieza a revisar que estén todas las cosas, ve que está la función área y luego ve su definición, ¿no es cierto? Lo que supuestamente hace, que es eso de ahí nomás. Pero empieza su ejecución aquí. Se declaran las variables X e Y, luego te muestra el texto, le pide que le entres algo por el teclado, esa cosa lo almacena en la variable X. Esa variable X, como sabemos, es un número real, así que si le metes cualquier otra cosa, el programa muere. Luego ingresa a la altura del rectángulo, ¿no es cierto? Muestra ese texto, lo que tú pongas por el teclado lo va a almacenar en la variable i. Lo mismo que con x, si es una cosa distinta de un número real, se muere, ¿no es cierto? Se aparece un error. Luego iniciamos la variable área, pero la vamos a inicializar con un valor. Este valor es el que entrega la función calcular área, que está definida aquí arriba. Cuando llega a este punto dice, ay, ¿quién es calcular área? Calcular área es esta cosa que está acá. ¿Y qué es lo que hace? Recibe dos valores, uno que llamamos base y el otro que llamamos altura. Estas de acá son variables y son de tipo doble, de modo que si le meto algo distinto, se muere. Como X e Y son doble, muy bien, entra y sale todo bien. Calcula el valor, en este caso entraría X multiplicado por Y, porque es lo que yo le metí acá, ¿no es cierto? Lo calcula y lo almacena en la variable área. Luego muestra el texto área del rectángulo es, y ahí te muestra área. Al salto de línea y finaliza. Eso es lo que hace el programa, es muy sencillo. Vamos a compilar para asegurar que todo está todo bien. Ejecutamos y ahí está. Ingresa el área del rectángulo, la vamos a meter 34. Ingresa la altura, la vamos a meter 2. Listo. El área del rectángulo es 68. Por 34 por 2 es 68. Todo en orden. Ese es un programa típico en donde se va a propagar el valor de retorno, ¿cierto? El return base por la altura. Aquí puede ser return lo que tú quieras. Si quiero le pongo altura por altura y cambia la función, ¿no es cierto? Si yo cambio la función, va a cambiar todo lo que se hace aquí dentro del main. Compilo, ejecuto, el área de rectángulo, pongámosle base 2, altura 3. Ahora me dice el área de rectángulo es 18. Claro, porque hizo 2 por 3 por 3. 3 por 3 son 9, por 2, 18. ¿Cachai? Ese es el truco. Si yo quiero modificar el comportamiento del programa completo, bueno, o al menos todas las partes que utilicen el área el calcular un área, basta con modificar la función. Todo esto es como aplastar una hormiga, bueno, en el ejemplo, es como aplastar una hormiga con un tanque, porque todo esto yo lo podía haber hecho dentro del main, ¿no es cierto? Sin necesariamente crear una función. Pero ilustra lo que quiero explicar. Cómo se propaga el valor de una función dentro del programa principal. Es todo muy sencillo. Ya, trabajemos ahora en otro ejemplo. Igual es sencillo que este, que nos ayuda a entender un poco mejor cómo se propagan los valores de las funciones dentro de un programa. Le vamos a poner un poco más de detalle, o sea, un poco más de dificultad. Vamos a hacer una función que determine si un número es par o impar. Determinar si un número es par o impar. Este comentario es solamente estético, ¿no es cierto? Entonces, vamos a borrar todo lo que hemos hecho, todo esto para afuera. Ahí está. Vamos a crear ahora un programa que utilice funciones que nos permitan determinar si un número es par o impar. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a crear una función. Esta vez la función va a ser de tipo booleano, bool. ¿Qué es una función de tipo booleano? Una función de tipo booleano es aquella cuyo resultado es un valor de verdad, o es true, verdadero, o falso, falso. Entonces, la función se llama start y esta función necesita una entrada, ¿no es cierto? Le vamos a meter un número. Así le vamos a llamar a la variable, int número. Ahora, como estamos evaluando si la función es par o no, es importante que el número que introduzcamos sea un número entero. No vamos a ver si 3,58 es par o no, ¿no es cierto? No tiene mucha sustancia. Le falta esencia. Entonces, ¿cómo programamos esta función para que determine si el número es o no par? Primero, tenemos que ser conscientes del el tipo de dato que va a entregar, ¿no es cierto? Booleano. Esto lo podemos hacer con un return y podemos decir que el número le sacamos el resto de dividir por 2 y esto tiene que ser exactamente igual a 0. Aquí estamos aplicando varias cosas simultáneamente. Primero, estamos hablando
de un nuevo tipo de variable que es de las tipo bool, que dan verdadero o falso. Este operador de acá con el símbolo de porcentaje nos da el resultado, nos da el resto de una división. Si yo pesco el número y lo divido entre 2, esta división, si se hace de manera entera, tiene dos resultados, que es el resto y el cociente. Por ejemplo, si yo divido 4 entre 2, bueno, el 2 cabe exactamente dos veces dentro del 4, así que el resto es 0. Pero si yo tomo 5 y lo divido entre 2, yo digo, hago 5 dividido entre 2, yo sé que el 2 cabe dos veces en el 5, pero me sobra 1, ¿sí? Porque 2 por 2 son 4, me falta 1 para llegar a 5. Y esa cosa que falta es el resto. Esta función que está aquí, este operador, te da justamente el resto. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando tú divides un número por 2 y ese número es par, el resto siempre tiene que ser 0. Si te da otra cosa distinta, ya no es par. Así de sencillo. Por ejemplo, si tú tomas 7 y lo divides entre 2, tú sabes que 2 por 3 es 6. Te falta 1 para llegar a 7, ¿no es cierto? Si tú tomas 7, 8, 9, por ejemplo, dices 9 dividido entre 2, ¿cuánto te da esa cuestión? Te da 4. Y tú sabes que 2 por 4 es 8, te falta 1. En cambio, si tú tomas 10 y lo divides entre 2, el resultado te da 5. 2 por 5 es 10. No te falta nada para llegar a 10. Entonces el resto sería 0. El resto de dividir entre 2 siempre es 0 o 1. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta cosa? Está tomando el número que le entregas, lo está dividiendo entre 2 y está evaluando el resto. Si el resto te da 0, entonces esta expresión que está acá, completita, va a ser verdadera, ¿cierto? Esta cosa que está aquí, este doble igual, es, por decirlo así, un comparador. Esto que está acá es exactamente lo mismo que esto que está al otro lado. Si la respuesta es verdadera, te da true, ¿no es cierto? Verdadero. Si esto que está aquí es distinto, entonces te da por resultado falso, ¿sí? Así que esta expresión que está aquí tiene dos resultados posibles, verdadero o falso. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia con el igual simple? Que el igual simple funciona como una asignación. Cuando tú dices A igual a 3, lo que está haciendo es guardar el valor 3 dentro de la variable A. En cambio, este, como te decía recién, es un comparador. Esa es la diferencia crucial. Entendido esto, ya sabemos lo que está haciendo esta función, ¿no es cierto? Está tomando el número, lo está dividiendo entre 2 y está calculando el resto. Si el resto te da 0, entonces te da true. O sea, la opción es verdadero. Bien, ahora vamos a utilizar esto dentro de la función para que nos diga si el número que estamos ingresando es o no par, ¿no es cierto? Entonces, vamos a inicializar una variable entera. Int x, por ejemplo. Pongamos una variable entera. La podemos inicializar en 0 si queremos, pero la vamos a dejar así nomás. Lo que estamos haciendo acá es decir, esto es una cajita donde podemos meter cosas. Muy sencillo. ¿Sí? Entonces, ahora le vamos a pedir al usuario que ingrese un número. ¿Sí? Out ingresa un número entero. Tenemos dos puntos espacio y vamos a finalizar aquí esta instrucción. Vamos a poner un cin x y listo. A ver, voy a hacer algo acá que suelo hacer cuando estas cosas entran en una sola línea. Yo las suelo poner así. Este punto y coma, como ya he dicho en clases anteriores, lo que hace es finalizar una instrucción. O sea, esta instrucción empieza acá y termina en el punto y coma. Y da lo mismo si tú haces un salto de línea o no. Aquí viene otra instrucción. Entonces lo que va a hacer es mostrar el texto, ingresa un número entero, dos puntos de espacio y luego te va a pedir automáticamente el número que vas a ingresar, ¿cierto? Lo va a almacenar en la variable x. Entonces, aquí vamos a introducir algunos trucos nuevos que no hemos visto en clases anteriores, que también los vamos a revisar con mucho más detalle en clases posteriores. El objetivo de esta clase es ilustrar el uso de funciones, pero también es hablar de algunas cosas que vamos a ir viendo en el futuro para sembrar la curiosidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este número? Vamos a utilizar una condicional, un if. If, ¿no es cierto? Es par. ¿Y quién es par? Es el x que va a ingresar, ¿no es cierto? Entonces va a ocurrir algo. Esto que está acá es una condicional, ¿no es cierto? Esta condicional va a ejecutar algo si lo que está entre los paréntesis es verdadero. Si es falso, no lo va a hacer. Es como un filtro. Digamos, por ejemplo, como ocurre en los juegos, en los parques temáticos, si mides más de 1,50 m, puedes subirte al juego. Si no, no puedes entrar al juego. Aquí es lo mismo. Si se cumple esto, entonces se ejecuta la instrucción que está entre estas dos llavecitas. Si no, no se cumple. Y tú puedes agregar excepciones a esta historia, pero eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Entonces, si el resultado de la función es par aplicado al valor que se ha almacenado en x te da verdadero, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un cout y vamos a poner el número que es par. Puntito, finalizar línea. Listo. Entonces, si el número resulta, el número que ingresaste acá, al entrar en la función, te da que su resto al ser dividido por 2 es 0, ¿no es cierto?
Entonces la función va a regresar verdadero. Y como regresa verdadero, se va a ejecutar esta línea de acá. ¿Qué pasa si no es verdadera, si es falso? Bueno, no te va a regresar nada. Así, tal como está programado hasta ahora, no va a producir nada. Podemos agregar qué pasa si te da otra cosa. Si da falso, utilizamos else. En otro caso, out en número no es o es impar. Y finalizar línea, placa. Listo. Entonces, lo que estamos haciendo acá, si analizamos de nuevo la estructura de este código, es lo siguiente. El compilador va así. Comentario, no lo pesco, agrego a la iostream, ya puedo leer los cout, los sein, entre otras cosas. Using namespace std, que lo que hace esta cuestión, me permite no tener que escribir esto cada vez que agrego un cout o un sein, lo asume por defecto. Luego ve esta variable, bool, ¿no es cierto? No es una variable, es una función. Aquí lo que hay es una declaración de una función. ¿Qué es lo que está haciendo esta función? Va a recibir alguna cosa que tiene que ser un número entero. Lo que va a hacer es dividirlo por 2 ver su resto y compararlo con 0. Si es 0, verdadero. Si no es otra cosa, falso. Listo. Eso es todo lo que hace. Y eso lo retorna, lo tira como valor de retorno que podemos utilizar dentro de la función principal. Luego lee la función principal. ¿Qué es lo que hace esta cosa? Declara una variable entera, ¿no es cierto? X. Luego dice, muestra un texto, ingresa un número entero. Ahora te pide una interacción con teclado. Lo que tú pongas, lo ponga en la variable X. ¿Sí? Ahora, esa cosa X es un número entero. Si tú metes cualquier cosa, si metes un número real o cosas extrañas, va a provocar errores. Va a hacer que el programa no funcione o que funcione de manera impredecible. O sea, tú tienes que meter un número entero acá. Entonces, mete un número entero, aparece esta condición. Esta condición va a estar aplicándose a esta función. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Se va a llamar la función y esta función va a ser evaluada utilizando el valor que tú ingresaste acá como parámetro. Entonces, de aquí vamos a saltar a acá. Si tú metiste un 5 aquí, lo que va a hacer es que esto de acá va a ser un 5. El número va a ser 5. Lo va a dividir entre 2. Va a evaluar el resto. Te va a dar 1. Por lo tanto, todo esto va a ser falso, te va a entregar un resultado falso, un booleano, ¿no es cierto? Como es falso, no va a ejecutar esta instrucción, va a ejecutar esta otra, ¿no es cierto? La excepción. Si tú le metiste un 8, entonces al entrar aquí te va a dar resto 0, entonces toda esta presión es verdadera y por lo tanto se va a ejecutar esta instrucción, te va a decir el número es par, ¿eh? Así de sencillo. Vamos a ver que todo esto está bien implementado, compilamos. Hay un error, el error está aquí porque no le puse el punto y coma. Ahora sí, ahí está. Ejecutamos. Y me dice, ingresa. Ah, me olvidé el tilde. No le había el tilde. Ingresa un número. Ponemos 5. El número es impar. Ahí está. Todo funciona perfectamente. Ejecutamos de nuevo. Ejecutamos. Vamos a poner un 128. El número es par. Todo funciona muy bien. Y así se hace, así se van propagando los distintos resultados de las funciones de un lugar a otro. Tú puedes hacer más cálculos con los resultados de una función, tú puedes utilizar el resultado de una función dentro de otra y esto tirarlo al main y así hacer un montón de combinaciones raras. Lo único que tienes que tener mucho cuidado es con el tipo de dato que estás utilizando dentro de la función. De hecho, vamos a hacer la prueba. Vamos a ver qué pasa si le meto un número real. No tengo ni idea qué va a pasar, pero no importa. Vamos a meter 2.5. Dice que el número es par. Ahora, aquí esto no está diciendo nada especial sobre el 2.5. De hecho, va a pasar con cualquier número real. ¿Cuál es el detalle? El detalle está en algo que vimos en una clase anterior. Cuando utilizamos sein, sein va a leer la secuencia, ¿no es cierto? Y como esto se va a almacenar una variable entera, va a agarrar la primera parte del número real. Se va a quedar con la parte entera. Y todos los demás va a quedar dando vuelta en el buffer de la variable. Va a quedar dando vuelta por ahí. Y eso puede producir comportamientos impredecibles. Que detalles de eso los vamos a ver en clase siguiente. Pero por eso hay que tener cuidado con el tipo de variable que estás indicando, porque eso puede producir errores. Mira, veamos qué pasa si le metemos en vez de un número, 2. Dice el número es par. ¿Por qué dirá que el número es par? Veamos, vamos a hacer experimentos. Vamos a ponerle un 5, nos va a decir que es impar. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Ahora vamos a poner 3. Dice que es par, pero es que esto es texto. Está pasando algo raro. ¿Por qué pasa esto? Bueno, es parte del comportamiento de las funciones. O sea, no de las funciones, sino de cómo se almacenan los datos en las variables. Para saber qué está pasando, podemos ponerle aquí un print que así lo escribo en Python. Un cout. Quiero que me muestre la variable. El número ingresado es espacio X. Voy a hacer esta cosa solamente para ver qué es lo que está haciendo con la variable cuando le meto texto, ¿sí? Porque lo almacena una variable tipo entero. Vamos a ver. Si yo le digo 3, el número ingresado es 0. Ah, por eso te dice que es par. Porque cuando tú divides
2 entre, o sea, divides 0 entre 2, el resto te da 0. Ahí está. Por eso siempre te dice que es par, ¿sí? Es porque aunque tú le metas texto, está inicializando la variable en 0 de forma automática por defecto. De hecho, para saber más detalles, pongamos aquí CO. No, voy a pescar esta línea de código que me dice lo que está pasando con la variable X y la voy a poner aquí al principio. Entonces, así voy a saber cómo cambia todo esto. Ah, mira, fíjate, ¿qué está pasando aquí? Aquí yo inicialicé la variable X, ¿no es cierto? La declaré, pero no le asigné ningún valor. Sin embargo, cuando se ejecuta esta línea de código y dice que tiene que mostrar X, lo que está ocurriendo es que el X se inicializó de forma automática en el valor 0. Después ingresa el número entero. Esta instrucción, que es la que está apareciendo acá, está esperando mi interacción. Y si yo le pongo 3, el número ingresado es 0. Como el tipo de dato que yo estoy ingresando en la variable no corresponde al tipo entero, todo parece indicar de que no la está ingresando, ¿cierto? Hay detalles que revisar ahí. Por lo tanto, dice finalmente que el número es. Esos son errores que ocurren en el tiempo de ejecución. Son, en este caso, errores de definición. Errores conceptuales, en realidad, que se propagan en los programas, que en general pueden ser muy complicados de detectar porque no aparecen como errores en este caso no aparece como error ni en la ejecución ni en el proceso de compilación, ¿cierto? Pero es un resultado erróneo asociado a lo que se espera que haga el programa. De eso vamos a hablar largo y tendido en clases posteriores. Bien, vamos a dejar esta clase hasta aquí por ahora. Resultó entre medio algún contenido que no tenía programado, pero no importa. Cualquier cosa que permita aprender algo nuevo siempre está bien. Eso, muchachos y muchachas. Vamos a dejar esta clase hasta aquí por ahora. Adiós.